Ok, excelente. Muy buenas noches a todos. Mil gracias por conectarse. Vamos a continuar un poco con la lectura que habíamos conversado respecto a la visualización de largo plazo. En ese sentido, vamos a conversar sobre el 2 de largo plazo. Permítame que lo voy a proyectar rápidamente para que lo podamos aterrizar y lo podamos ir viendo en nuestra estructura de trabajo, ¿sí? Como les había mencionado, vamos a trabajar con Excel en blanco y con el caso que estoy proyectando ahora en pantalla. ¿Qué es lo que vamos a decir? Básicamente, esta es una empresa que tiene un proyecto, me está dando el rubro de la empresa, es una empresa que se dedica a transportar hidrocarburos líquidos y gaseosos. Es una empresa que tiene ciertas particularidades, que las voy a ir remarcando. Tiene la particularidad de tener una tasa de regulación del ingreso y del 1% del ingreso, y tiene una tasa de servidumbre. Servidumbre es como decir alquileres, ¿no? Tiene que pagar unos alquileres como si fuesen costo variable del 2% de sus ingresos. El único pero es que esta última citación, este último elemento no es reconocido por el SIC. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que tener un poquito de cuidado en función de la estructura que le vamos a dar a esto para el cálculo del impuesto, ¿sí? Del impuesto a las utilidades de la empresa. Conversemos del proyecto. El proyecto dice que el cargador, que en este caso sería el cliente necesita transportar 45 millones de pies cúbicos días de gas por un tiempo de 4 años. Entonces, acá hay un tema que es muy crítico, muy importante. Y lo voy a anotar para después poder copiarme esto a nuestra pizarra, a nuestra hojita del Excel, ¿no? Esto que estamos viendo acá es lo que se conoce como el horizonte del proyecto. Sí, o sea, necesariamente es el horizonte del proyecto. Entonces, ¿cuál es el horizonte del proyecto o qué lo determina o qué lo define? Básicamente, el horizonte del proyecto tiene una connotación casada a dos factores, pueden ser hasta más. El primer factor vendría a ser la vida útil de los activos. El segundo factor, que es el que está tomándose en cuenta acá, sería las condiciones comerciales. En pocas palabras, la idea detrás de esto es: yo no puedo vender lo que no puedo producir y no voy a producir lo que no voy a vender. O sea, esa es un poco la dinámica en este sentido. Entonces, yo no puedo estar vendiendo algo que no va a tener, perdón, no puedo vender algo que no tiene mercado, y tampoco puedo vender algo que no puedo producir, ¿sí? Lo que nos lleva rápidamente a una pequeña reflexión previa a todo esto sobre el concepto de lo que son los proyectos. Ya lo habíamos mencionado un poquito. Yo les daba un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de Nasir Zapak, que el proyecto, conceptualmente hablando, es la solución inteligente a un problema. Entonces, obviamente, esta situación, esta estructura de solución inteligente, ¿qué es lo que involucra? La sola palabra inteligente ya tiene una connotación bastante importante, bastante dura acá. Esa connotación, es decir, se entiende como la visualización de algo óptimo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, es una solución óptima a un determinado problema que se nos puede presentar. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es: ¿cuál es el problema per se? Que tenemos un cliente que quiere que podamos trabajar durante 4 años con ellos, transportando cierto volumen, y ahora empiezan las soluciones a ese problema, ¿no? Entonces, para poder transportar ese volumen, lo que necesitamos es invertir en activo fijo. Entonces, acá ya de entrada hay una connotación importante, el concepto de inversión. Luego nos habla de otro tipo de inversión. Bueno, entonces luego nos habla de otro tipo de inversión, que es una declaratoria de impacto ambiental, que es una inversión básicamente referida
a la parte de intangible, ¿sí? Porque yo la declaración de impacto ambiental no es una máquina, no es un equipo, simplemente es una certificación. Y finalmente nos habla de un fondo de maniobra. El fondo de maniobra es capital de trabajo, ¿sí? Para que tengamos la película clara. 10% del ingreso. Todo esto me lleva a discutir nuevamente cuál es el concepto de inversión. Inversión, al final de cuentas, lo que decimos es capital que busca retorno o recuperación, perdón, y rentabilidad. Ese es el concepto de inversión. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto y por qué es tan importante esta lectura que estamos teniendo? A ver, ahí está. Es importante porque estamos diciendo que la inversión como tal tiene tres factores indiscutibles o tres composiciones. La primera composición es inversión fija, la segunda es inversión diferida, que son los intangibles, y la tercera es el capital de trabajo. ¿Ok? Esto para que tengamos claro el tema de los tipos de inversión. Ahora, luego viene el tema de la tarifa que cobraría la empresa, que esto ya está vinculado a la parte operativa. Todo lo que esté vinculado a la parte operativa, yo voy a tratar de marcarlo con otro color. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá me habla del precio. La tarifa que va a cobrar es de 15 centavos. Los costos que va a cobrar son de 7 centavos. Estos son costos operativos, ¿no? De ahí tenemos algunos costos fijos de 400.000. O sea, pasa por ahí. Ahora, ¿qué más es lo que se tiene vinculado a la parte operativa que parece algo menor? La depreciación. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirles con esto, lo que me gustaría que quede claro es que vamos a discutir sobre la construcción de un flujo de caja, pero ese flujo de caja va a tener necesariamente tres grandes connotaciones: flujo de inversión, flujo de operación y flujo de financiamiento. ¿Ok? Entonces, bajo esa dinámica, bajo esa estructura, hasta aquí tenemos las instrucciones para que nosotros podamos crear el flujo de operación y el flujo de inversión. El flujo de financiamiento lo vamos a discutir y tener en la parte inferior. La parte inferior, el último párrafo, me dice: miren, la empresa lastimosamente no tiene capacidades, por lo cual va a acceder a un financiamiento de 1.5 millones con un plazo de 4 años, 12% de interés a un año de gracia. O sea, este último párrafo que marqué en rosa tiene toda la información vinculada a lo que es el financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Básicamente que nosotros tenemos que construir una lectura, una dinámica donde tengamos flujo de caja de inversión, flujo de caja de operación, y esto es lo que se conoce, como ya lo charlamos antes, el flujo de caja libre. Finalmente tenemos el flujo de caja de financiamiento, y esto lo que nos va a entregar es el flujo de caja total o flujo de caja con financiamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la lectura que tenemos que construir, que nos va a interesar construir. Conceptualmente, de esto que estoy charlando, no sé si hubiera alguna pregunta. De todas formas, toda esta gráfica, toda esta dinámica que estamos haciendo, la voy a copiar para poder llevármela al Excel que vamos a trabajar. Como les decía en un inicio, el Excel que vamos a trabajar es un Excel totalmente en blanco. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces hasta acá? Ok, bien. Permítame que voy a copiar esto.
Ahí estamos. Y me lo voy a llevar a nuestro Excel. Por favor, me confirman si se está viendo el Excel con los conceptos pegados. Sí, se ve. Ok, súper. Buenísimo. Entonces, la dinámica detrás de todo esto es justamente el tratar de pormenorizar, de aterrizar esto. Entonces, primero que nada, entendamos cuál es la figura. Nosotros vamos a darle solución a un determinado problema. Acá es donde yo necesariamente empiezo a decir, vamos a trabajar con un modelo. ¿Y qué es o cómo se entiende un modelo? Permítame que les explique un poquito la parte conceptual de esto antes de que aterricemos ya en el Excel per se. Un modelo tiene el siguiente comportamiento. Nosotros partimos de un problema, como lo habíamos identificado en su momento. ¿Ok? Nosotros partimos de un problema. Y ese problema demanda de nosotros que tengamos una estructura, una planificación de solución. O sea, aquí tenemos que llegar. Aquí tenemos que llegar a la solución. Ahora, si nosotros resolvemos algo de forma inmediata a la estructura de cómo ha sido planteado el tema, nosotros estamos frente a un tipo específico de escenario que vendría a ser trabajar bajo empiria, trabajar por simple experiencia, que esto sería simplemente trabajar en base a intuición, trabajar en base al yo creo que. Obviamente, trabajar bajo este esquema tiene sus pormenores, tiene sus prolegómenos no son descartables ni despreciables a la hora de la discusión. Simplemente que para que esto suceda, para que esto sea factible, nosotros deberíamos tener una lectura muy amplia, una experiencia titánica en este tipo de problemas para que la intuición funcione. O sea, yo tendría que haber estado expuesto muchas veces a ese tipo de problemas para poder afirmar con toda solvencia y categoría que tengo la solución simplemente conociendo el problema. La mayoría de las veces los problemas son más complejos de lo previsto, por lo cual es necesario que nosotros tracemos una línea acá. Esa línea que voy a trazar acá, ¿qué significa o para qué sirve? Esa línea es la distancia, la diferencia que vamos a tener entre el mundo real y el mundo de los símbolos, mundo simbólico. Ahora, ¿qué hace esto? Básicamente nos genera una estructura en la que nosotros deberíamos trabajar y es justamente pensar en un modelo. Ok, yo pienso en un modelo. ¿Y qué es un modelo? El modelo al final del día es una simplificación de la realidad. Eso es un modelo. Entonces, ¿cómo construyo al modelo? El modelo se construye a través de la abstracción. O sea, yo traspaso esta línea a través de la abstracción. ¿Y qué es la abstracción? Lo que estamos diciendo es simplificar la realidad para que sea concebible, que sea estructurable en un modelo. Ojo, un modelo puede ser cualquier representación de la realidad, cualquiera. Si ustedes alguna vez han hecho un análisis tipo causa-raíz y han utilizado, por ejemplo, distintos POSIT para ir identificando dónde están las opciones de causa raíz, cuáles fueron los problemas, cuáles fueron los problemas principales, los secundarios, etcétera. Eso, por ejemplo, que es trabajar con POSIT, con papelitos, es un modelo, porque estamos representando la realidad de alguna manera. Obviamente los modelos que nos interesan a nosotros son modelos Excel.
modelos donde podamos interactuar de forma numérica y matemática con la solución. Bueno, entonces ese modelo, ¿qué es lo que nos debería arrojar? Nos debería arrojar, conceptualmente hablando, resultados. ¿Ok? Ahora, esto de acá, para que podamos hacer este camino de pasar del modelo de resultados, o sea, bueno, no es un poco obvio, pero es el camino o la fase o el proceso es la resolución del modelo. Finalmente, la lectura detrás de esto es que esos resultados nos permiten aterrizar en una solución bajo la premisa, permítame un segundo, voy a mover esto acá, ahora sí. Bajo la siguiente premisa, yo lo que hago con resultados del modelo para poder aportar una solución es una interpretación. ¿Ok? Entonces, toda esta dinámica que estamos discutiendo hace justamente esa relación entre abstracción, resolución e interpretación, nos permite llegar a una solución estudiada, razonada, pensada, que nos va a dar una lectura un poquito más integral del tema, ¿sí? Eso para que lo vamos a aterrizar. Ese sería el circuito de las dos opciones que tenemos de tomar una decisión. O partimos de la intuición como un método de decisión, o seguimos toda la estructura de la modelación. Obviamente la recomendación es siempre seguirlo de arriba, porque más allá de que tengamos o no la experiencia para afrontar un determinado problema, siempre es bueno, siempre es sano poder armar esto de forma ordenada, sistémica, que nos permita justamente trabajar de forma bastante segura sobre lo que vamos a proponer. Ahora, un tema que es transversal a todos estos procesos, a la intuición, a la abstracción, a la resolución, a la interpretación, algo que es transversal a todo, pero así, a todo, es lo que muchos conocemos como el juicio o criterio. Algunos lo llaman sentido común. ¿Ok? Entonces lo que nos dice acá es justamente que siempre tenemos que tener ese hito presente a la hora de construir una modelación. Ahora, ¿para qué nos sirve toda esta dinámica, toda esta dialéctica que estamos planteando? Es para entender por qué es saludable, por qué es sano seguir este camino que estamos aterrizando, que es convertir la data en un modelo de Excel para poder obtener resultados y que seamos capaces, por supuesto, de interpretar esos resultados. Sí, hasta aquí conceptualmente no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, me gustaría escucharlo. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? Bien. ¿Cuál es la dinámica con la que deberíamos trabajar? Y esto aplica no solamente al modelo financiero, sino me atrevo a decir a cualquier tipo de modelación que ustedes tengan. La dinámica que deberíamos trabajar es justamente la de ir construyendo a través del problema al modelo. El problema del modelo va a ser alimentado con inputs, con variables de input. ¿Okay? Esa es la realidad. Vamos a alimentar, desde la realidad vamos a alimentar el modelo. ¿Qué modelo teórico, es un modelo conceptual? Sí, pero ese modelo como tal, ese modelo per se es el que nos va a ayudar a tomar esa decisión. Una vez el modelo está planteado, está funcional, el siguiente paso
es generar los resultados. Esos resultados se constituyen, desde el punto de vista del modelo, en un output. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque nosotros lo que vamos a decir acá es, mira, necesito que tengamos presente, que tengamos clarísimo, que vamos a trabajar en una lógica de inputs, modelo y output. ¿Ok? Esa es la situación, esa es la lógica y la dinámica. ¿Sí? Entonces, permítanme que voy a copiar esto porque es importante tenerlo, guardar este grafiquito en nuestra pizarra. Y, ok, ahí está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que toda esta data, todo este análisis que tenemos del proyecto, son datos de input. O sea, tenemos que construir, armar la dinámica de esto. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a poner, le voy a poner de nombre pizarra a esta hoja. Y voy a crear una nueva hoja. Y en esta nueva hoja voy a empezar justamente con los inputs. ¿Ok? Ok. ¿Qué cosas son los inputs o cómo vamos a plantear o presentar estos inputs? Nosotros, para entender de forma cabal lo que vamos a hacer, necesitamos tener voy a armar una pequeña tabla que nos hable de las variables, el valor de cada variable y la unidad de medida. Entonces, vamos recopilando algo de información. Primero que nada me dice, necesito una máquina que me va a costar una inversión en activo fijo, 2 millones. 2 millones de pesos. Ok, voy a colocar esto ahí. 2 millones de pesos. Eran 2 millones, sí, ¿no? Sí, 2 millones. Su vida contable, es decir, el tiempo que va a tardar en depreciarse, es 5 años. Su vida útil, de acuerdo a lo que plantea esto, es 4 años. ¿Ok? Y me dice, esta parte es importante, me dice que tiene un valor residual, es decir, al final de toda su vida, de 300.000. ¿Ok? Esto es el planteamiento que me está diciendo. ¿Sí? Eso en torno al activo fijo. Luego tenemos la inversión en activo diferido o inversión intangible. Inversión en activos diferidos. Y me dice que tengo que pagar, creo que era 40.000. Sí, 40.000 por la declaratoria de impacto ambiental. ¿Ok? Y luego tengo la relación del capital de trabajo, que me dice es 10% del ingreso. O sea, al ingreso lo tengo que multiplicar por 10%. Ok. Todo eso es en cuanto a las inversiones. ¿Qué más tenemos como dato? Tenemos, fíjense, el volumen, que es 45
Pongámosle así, 45.000 unidades por año. El precio tarifa, sí, acá había algo que quería cambiar, perdón, antes que me olvide. Aquí me olvidé de corregir esto, voy a hacer una pequeña fe de ratas. En realidad quiero corregir que en vez de 0.15, este valor debería ser 0.20. ¿Sí? Pues si no, el proyecto no prospera. ¿Ok? 0.20. Entonces ahí tengo el volumen, 45.000 unidades año. El precio, 0.20. Pesos por unidad. El costo variable, me parece que eran 7 centavos por unidad. Vamos a si no estoy mal. Sí, 7 centavos. Y el costo fijo, perdón, esto es unidades día, no es unidades año. Perdón. Y acá tendría el costo fijo de 400.000 pesos por año. Bien, entonces ahí tenemos la lectura de prácticamente casi toda la información del flujo operativo. ¿Qué otra información hay en el flujo operativo? Tenemos la tasa de regulación. La tasa de regulación 1% del ingreso. Y la tasa de servidumbre, 2% del ingreso. Y hasta ahí tendríamos prácticamente toda la información del flujo de caja operativo. O sea, acá lo que estamos tratando de exponer es la construcción paulatina de las variables input que van a afectar a nuestro flujo de caja. ¿Okay? ¿Qué más nos falta acá? Lo que nos falta acá es el financiamiento o el préstamo, que es de 1.5 millones. Tenemos el plazo de ese préstamo, que según nos dice es de 4 años. Tenemos la cantidad de años de gracia o periodo de gracia, que es de 1 año. A ver, solo para aclarar, y voy a ponerlo acá como comentario, un periodo de gracia, para que todos tengamos claro el mismo concepto, en los créditos son cantidad, bueno, es tiempo en el que solo se pagan intereses, no capital. ¿Qué pasó? Tiempo en el que solo se pagan intereses y no capital. Listo. Entonces, eso es el periodo de gracia. Entonces, durante un primer año no vamos a pagar capital, solo vamos a pagar interés. Y me falta la tasa de interés, que según el enunciado era 12, creo. Sí, 12% anual. Ya está ahí el flujo de inversión. Ahora,
Un tema que no es menor y que hay que tener cuidado con él es el tema de los impuestos. Entonces acá yo voy a anotar las alícuotas del IVA, del IT y del IOE. 13%, 3%, 25%. Y esto no aplican unidades, ¿no? Directamente sería esto. Ahora, hay una variable que no la tenemos y la vamos a tener que buscar un poquito más adelante, que es el costo de oportunidad. ¿Dónde está el signo de interrogación? Ahí está. O sea, este dato no lo sabemos, ¿sí? Todavía no lo conocemos y ya lo vamos a tener que discutir un poco más. Pero hasta aquí, todo lo que he ido colocando, todo el esquema que he ido siguiendo, ¿estamos claros o hay alguna duda? Pocas palabras, lo que estoy haciendo es volcar toda la información del caso en esa tabla de inputs. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Se entiende? ¿Están despiertos, más o menos? Yo sé, es viernes. Entonces, Estamos presentes. ya, está bien, está bien. Pero en espíritu es lo más importante. En cuerpo, en, Yo estoy en- concentrado en el cuadro. está bien, gracias, querido Marcelo. Sí, porque solo en cuerpo no nos sirve, es en cuerpo y espíritu que necesitamos estar acá. Ok, entonces tenemos el tema de los inputs que ya estaría cubierto. ¿Qué vamos a hacer con los inputs? Y acá viene la parte interesante. Esto nos permite dirigir toda esta información y construir el modelo. ¿Cómo construimos el modelo? El modelo es el flujo de caja. Entendamos que el modelo es el flujo de caja. Entonces, el flujo de caja, ¿qué particularidades tiene? Primero que nada, parte de un año cero, un momento cero, que es el periodo de inversión. A partir de ahí tenemos el año 1, 2, 3 y 4, que son los momentos o periodos de operación. ¿Okay? Entonces, esto acá, permítame que lo voy a poner en formato un poco más agradable. Primero, ahí está. Y acá permítame que haga la aclaración de qué significa el año cero. Año cero es el periodo de inversión previo a la operación. Ustedes me dirán, ¿y qué es la operación? La operación tienen que casarlo con la venta. Cuando yo ya vendo, es que estoy operando. Antes de vender, no opero. Esa es un poco la analogía con esto, ¿ok? Ahora, del año 1 en adelante, ya es el periodo de operación. Ya sería el inicio del periodo de operación. Quieren verlo así, sería, aquí se da la primera venta. ¿Ok? Y el último año, que lo voy a anotar acá también, que sería el año N mayúscula, es el horizonte de evaluación del proyecto. Es el momento de la venta final y deben liquidarse
los activos y las deudas. O sea, no debería quedar nada pendiente en este proyecto. Ni saldos positivos ni saldos negativos. O sea, debería cerrar, debería morir la iniciativa de negocios este año. Esa es la filosofía de una evaluación del proyecto. Yo asumo que la empresa nace o que el negocio nace y muere. Punto. No asumo de que subsiste, persiste. Lo puedo hacer, pero ya es otro tipo de técnicas. Pero ahorita, hablando específicamente, nace y muere. ¿Ok? Eso para que tengamos claro qué es cada uno de estos periodos. Ok. ¿Qué más tenemos? Empezamos a construir el flujo de caja. Y acá justamente aparece la inversión en activo fijo, la inversión diferida y la inversión en capital de trabajo. Para ser exacto, y aquí sí me gustaría ser un poquito más preciso, esto sería la inversión en el incremental del capital de trabajo, en un delta. ¿Okay? Ahí vamos a ir explicando cada parte. La inversión en activo fijo, voy a anotar aquí el concepto, inversión en activo fijo, es la inversión en bienes tangibles sujetos a depreciación. ¿Okay? Y esta inversión diferida son activos intangibles, por ejemplo, gastos de organización, licencias, patentes, y estos son sujetos a amortización. Entonces, acá la diferencia, por favor, fíjense, los activos fijos se deprecian, los activos intangibles se amortizan. Ahí está la diferencia en esa palabrita que a veces se escucha y uno las maneja como sinónimos, no lo son específicamente, pero nos ayuda a tener una lectura un poco más clara. Y este delta de capital de trabajo, esto ya sería, y lo voy a anotar acá, es el incremental de capital de trabajo para cada periodo. Vamos a ver después cómo lo calculamos. Bien, entonces hasta ahí estamos con esa dinámica, con esa lógica, con esa estructura. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, voy a usar este formato un poquito más formalito, más bonito. Entonces acá, la inversión en activo fijo, el año cero sería yo voy a comprar una máquina en 2 millones. Fíjense que le estoy poniendo un signo negativo porque es una salida de efectivo. O sea, el flujo de caja trata de mostrar eso, cómo se mueve el efectivo en la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es el movimiento real del efectivo en la empresa? Entonces, en este caso es negativo 2 millones. La inversión diferida, negativo 40.000 pesos. O sea, hasta ahí, digamos que ya estamos cubiertos con ese punto. Bueno, la inversión en activo fijo dice que tiene un valor residual de 300.000. Ah, ok, entonces yo puedo liquidar esto, lo puedo vender en 300.000. ¿Cuál es la idea detrás de hacer esto? La idea detrás de hacer esto básicamente es ir trabajando y decir, me compro un activo, lo uso y al cabo de ese periodo de tiempo que yo definí como mi horizonte, vendo el activo, si es que todavía tiene valor. ¿Ok? Entonces, bajo esa dinámica, yo tendría una ganancia de 300.
¿Cuál es el pero? El pero es que cualquier ganancia debe ser grabada por impuestos. Ah, caramba. Entonces, eso tiene una connotación, eso es lo que llamamos el famoso el escudo fiscal, que en este caso lo llamaremos el efecto impositivo. Como estoy ganando 300.000, de estos 300.000 tengo que pagar, fíjense, va en negativo el IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, fíjense, acá me está diciendo, mira, vas a ganar 300.000, sí, pero sobre esa ganancia de 300.000 tenés que pagar 75. ¿Ok? El tema del capital de trabajo, perdón, voy a poner acá la fórmula del efecto impositivo. El efecto impositivo sería menos 25% de la diferencia entre el valor residual, comercial y el valor contable. Entonces ahí tenemos el esquema. ¿Sí? Ahora, nos falta el capital de trabajo, pero acá hay un problema. El capital de trabajo está en función del ingreso. Hasta que no tengamos el ingreso, no podemos tener capital de trabajo. Entonces, este temita aún lo vamos a dejar pendiente de espera. Aún no sabemos cómo lo vamos a calcular. Va a quedar ahí en pendiente mientras calculamos el ingreso. Cuando tengamos el capital de trabajo, vamos a poder calcular el flujo de caja de inversión. Cuando lo tengamos, todavía no lo tenemos. Y aquí empezamos el flujo de caja operación. El flujo de caja operación sería ingresos, costos variables, costos fijos, costos variables, costos fijos, los gastos de la tasa de regulación, el gasto de la tasa de servidumbre, la depreciación, la amortización, y todo esto me daría una base para poder trabajar y calcular el IT. Esto me daría la utilidad antes de impuestos. Aquí calcularíamos el impuesto y aquí tendríamos la utilidad neta. Ese sería el esquema. Hasta ahí. Para tener un estado de resultados. Bueno, partamos del ingreso. Ingresos del año cero no hay y no puede haber. Así de simple. No hay y no puede haber. ¿Por qué? Porque aquí lo pusimos clarito. Es periodo de inversión que es antes de que empecemos a operar. Entonces es antes de que yo venda. Entonces no puede haber venta del año cero. A partir del año 1, ¿qué dice el año 1? Inicio del periodo de operación, la primera venta. Entonces acá viene el tema y decimos, bueno, el ingreso va a ser 45.000 unidades día. ¿Cuántos días le ponemos al año? Ese es otro datito que podremos colocar por acá. ¿Cuántos días le ponemos al año? Aquí lo voy a anotar como input. Días por año. Medido en días. ¿Cuántos le ponemos? 365, 366 si es bisiesto, o usamos año comercial de 360, o usamos un calendario productivo de unos 252 días. O sea, hay que tomar una definición. ¿Sí? Hay que tomar una definición. Supongamos
Supongamos de que vamos al año comercial. ¿Ok? Entonces esto sería 360 días. ¿Sí? Un segundo, esto me está marcando con una unidad que no corresponde. 360 días. Ahí está. Entonces, lo que estoy diciendo es, el año 1 yo debería vender 45.000 unidades por día a un precio de 20 centavos. Entonces, mi ingreso previsto para el primer año es de 3.240.000. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí entonces? Como no hay una tasa de crecimiento, el ingreso se va a mantener por los 4 años. ¿Ok? Con el ingreso ya calculado, insisto, y este cálculo lo hemos hecho en base a estas 3 celdas, ¿sí? La idea justamente es que, si no se dan cuenta, se los comento ahora, hasta aquí en ninguna celda de este cuadrito yo he puesto un número digitado. Todos han sido vinculados. Todos, todos, todos. ¿Ok? Eso es importante. O sea, en el modelo no debería haber nada digitado. En los inputs todo tiene que ser digitado. O sea, de ahí nace todo, ¿no? Pero en el proceso que es el flujo, no debería ser, como estamos diciendo, no debería aplicar esa situación. Bueno, ¿cómo le cargo el 10% del capital de trabajo? Acá lo interesante es que es al incremental del capital de trabajo. Ok, fíjense por favor, esta parte es clave, cómo se haría. Como está calculado sobre el ingreso, yo voy a decir negativo 10%. Le doy un F4. Y fíjense por favor lo que voy a hacer. Abro un paréntesis. Y coloco la venta futura, la venta del año 1, el ingreso del año 1, menos el ingreso del año 0. Ok. Entonces me queda menos 324.000 pesos. Jalan esta fórmula hasta el final. Entonces, el último dato, como tenemos menos 324.000 pesos para la operación, el día que la operación se cierra, esos 324.000 pesos tienen que volver a manos del inversionista. Esa es la lectura. ¿Ok? Entonces, el capital de trabajo, y este es un punto que lo voy a colocar acá porque de verdad que vale la pena que no lo perdamos de vista, conceptualmente hablando, es que el capital de trabajo siempre debe sumarse. El incremental capital de trabajo debe sumar 0. O sea, dinero que entra es dinero que sale. Así de directo esto, ¿no? O sea, el incremental del capital de trabajo debe sumar 0. ¿Ok? Con esto, si se dan cuenta, señores, ya podemos cerrar el flujo de caja de inversión, que simplemente sería la suma de esto. Y ahí tenemos los flujos de caja de inversión. El año 0, que es el momento de inversión, menos 2.364.000. El año 4, que es el corte, que es el horizonte de evaluación, cerramos con positivo 549.000. ¿Por qué? Porque liquido el activo en 300.000 y recupero el capital de trabajo en 324.000. ¿Sí?
Esa sería un poco la figura, el esquema que estamos viendo. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario, alguna fórmula que no esté clara, algún concepto que no esté claro? Por favor, los escucho. Ok, súper. Digamos entonces, ¿qué me toca? Costos variables. Este va en negativo, como ya lo hemos conversado, es una salida de dinero. Son 45.000 unidades día por 360 días por el costo que es 7 centavos. Entonces, el costo variable es de 1.134.000. ¿Ok? Esto es el mismo valor para los 4 años. Listo. Entonces, costo variable igual relaciona 3 celdas. 3 celdas. El volumen, el costo variable y la cantidad de días. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos el costo fijo que va en negativo 400.000. Listo, ese es el costo fijo. Se repite para todos los periodos. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Dónde aparece algún problema, entre comillas? Bueno, el gasto de la tasa de regulación nos dice es 1% del ingreso. Entonces nos dice, mira, ese 1% es 32.400 pesos. Y el 2% del ingreso sería esa tasa de servicio. Ok, 64.800. Hasta ahí estamos bien, o sea, lo que estamos haciendo es seguir la estructura, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con la depreciación? En el caso de la depreciación, se calcula como valor inicial del activo sobre la vida contable del activo. Entonces, esa sería la expresión acá, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es el valor inicial del activo, va en negativo esto porque nos ayuda a disminuir el pago de impuestos. El valor inicial del activo fijo es 2 millones. Lo divido entre su vida contable, que son 5 años. Entonces acá es menos 400.000 y se repite, ¿no? Menos 400, menos 400, menos 400. Y por último, la Una amortización, que en este... consultita, Sí, perdón. En el tema de la depreciación, tengo una duda y no sé, en algún lugar he visto. Esos 400.000 que los hemos sacado en el año 1, ¿no hay que restarlos al valor inicial y hacer ese cálculo para el año 2? Por ejemplo, los 2 millones menos los 400.000 y sobre eso hacer el tema. ¿No cambia el valor no, inicial? No. Ah, ya. no, no. La legislación boliviana normalmente, salvo excepciones muy puntuales, utiliza amortización en línea recta, que es Ah, ya. asumir el mismo monto por todos los años hasta que se agote el valor. Perfecto. Gracias. Listo, no hay por qué, Marcelo, gracias. Con la amortización, aquí tenemos dos opciones.
y literalmente son opciones, o sea, nos lo deja así de claro la normativa fiscal, la ley 843. La opción 1 nos dice amortizar todo en un año. Que esa sería la recomendación financiera. La recomendación contable o económica sería decir la opción 2, que es otra opción. Vamos a abrir un poquito el espacio acá. La opción 2 es amortizar todo en 4 años. O sea, nosotros elegimos cuál usar. ¿Ya? Yo, si fuese el financiero de la empresa, este sería el enfoque que yo usaría, y si fuese el contable de la empresa, este es el que yo usaría. Casi siempre se utiliza la lógica contable, casi siempre. Pero como estamos trabajando en una lógica de evaluación de proyectos, supongamos el enfoque financiero. Pero ahí dejo anotadas que son dos opciones las que ustedes tienen y que es indistinto cuál utilicen. Obviamente afecta al resultado, sí, pero bueno, básicamente la idea es que tengamos una visión en torno a todo este. Y sería directamente 400.000 negativos. Vamos a vincularlo de acá de los puntos. Y ya está amortizado en un solo año. O sea, a partir de aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Bien. Un pequeño detalle que me acabo de dar cuenta que hay un error en la parte de arriba. ¿Cuál es el error? Fíjense, por favor. El efecto impositivo nos dice, es el valor de menos 25%, que es la tasa del IVA, por el valor residual comercial, que es 300.000, menos el valor contable. Y ustedes me dirán, ¿por dónde está el error? El error es que no tomé en cuenta aquí el valor contable. Porque este activo se está depreciando en 5 años y yo estoy parado en el año 4. Entonces me queda un año de gestión. ¿Cómo planteo eso? Voy a plantear la fórmula tal cual. Fíjense, por favor. Menos 25%, que es el IVA. ¿Está? Por, abro paréntesis, el valor residual, 300.000. Es más, lo voy a sacar de acá. El valor residual, 300.000. Menos el valor contable, que en este caso, como le queda un solo año de vida, sería inversión sobre 5. Y esto nos queda positivo, 25.000. ¿Por qué positivo? Me dirán ustedes. Porque estoy vendiendo en 300 algo que vale 400. Entonces estoy perdiendo 100. Por eso es que el efecto impositivo en este caso, para esta situación, me aparece en positivo. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros con esta corrección y con todo esto que estamos charlando en la parte inferior, del ingreso hasta la amortización. ¿Alguna duda? Hola Juan Fernando, yo quisiera, porfa, una vez más una aclaración sobre la amortización. Sí. La amortización, como les decía, es el reconocimiento del desgaste de un activo intangible. Entonces, un activo intangible, lo charlamos, puede ser los gastos de operación de la empresa, puede ser las licencias de funcionamiento o puede ser las llaves de software que tenga la empresa. Entonces, lo que nos da la norma, la ley 843, nos dice que los gastos de organización, es decir, toda la parte de gasto diferido, pueden ser deducidos el primer año de la gestión, que es la primera opción, o ser divididos en 4 periodos. O sea, nosotros elegimos cuál de los dos usar. Por eso les digo, si yo fuera el financiero de la empresa, yo sugeriría castigar todo el primer año.
¿Por qué? Me podrán preguntar. Porque el castigar todo el primer año me ayuda a pagar menos impuestos, menos IVA el primer año. Que obviamente en valor de dinero en el tiempo yo prefiero pagar menos hoy que pagar menos a futuro. Ahora, si es un enfoque contable, normalmente los contables hacen este cálculo y, lo aplican directamente a 4 años. ¿Por qué a 4 años? Porque lo que buscan ellos es que la utilidad más bien sea mayor para que exista mayor probabilidad o chance de entregar dividendos. No sé si esa era la aclaración, Martín, o alguna duda No, queda persistente. me queda claro, solo estaba pensando en el cálculo del EBITDA, digamos, de esta empresa algún momento. Ujú. Quiere decir que si lo hacemos así, el EBITDA se va a ver afectado solamente el primer año por amortización y después ya no, ¿sí? ¿Correcto? ¿O No, si nosotros decidimos usar la opción 2, vamos a afectar 4 años. 4 años, claro? Y si usamos la opción uno, el EBITDA del primer año va a ser un poco distinto al resto, digamos, ¿no? Un Si es que poco las menor. tendencias se mantienen, digamos, como están ahorita. Ok, Exacto, ok, gracias. exacto. No hay de qué. ¿Alguna otra duda, perdón, sobre estos puntos que estamos tocando? Bien. Tiene la parte un poco más compleja, que es el manejo de los impuestos. Sí, la verdad es que el manejo de los impuestos siempre trae algún tipo de connotaciones. ¿Sí? Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? El IT, y un supuesto, perdón, antes que me olvide, un supuesto clave. Lo voy a anotar por acá, a ver si me deja esto. Es que los montos, perdón, no me dejó, a ver, editar texto. Montos, todo esto está neto de... Todo esto es neto de IVA. O sea, ese es el supuesto, que todos los datos están netos de IVA y todo el flujo está neto de, ¿sí? Pero eso no me vuelve exento del IT. Y acá viene la parte compleja. ¿El IT de dónde lo saco? El IT va a ser el 3% de la venta facturada, ¿cierto? Pero si la venta que tenemos acá no es facturada, ¿cómo le hago el gross up para que funcione? Entonces, básicamente acá, y voy a anotar, hacer un par de anotaciones acá. La venta bruta, que es la facturada, debería ser la venta neta dividido 1 menos el 13%. ¿Ok? Entonces, ese concepto es importante acá para nosotros, porque el IT es un pago del 3%, un pago del 3% de la venta bruta. Acá la que tenemos es neta, entonces tendríamos que dividir entre 1 menos 13%. Entonces, el primer año de operación, nosotros vamos a tener que pagar un IT de 111.724 pesos. ¿Ok? Sí o sí. O sea, eso es ineludible totalmente. Eso nos entrega una utilidad antes de impuestos del primer año de 1.057.076. ¿Okay? Simplemente la suma de todo esto. ¿Está claro el IT del primer año? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Es el 3% de la venta bruta. Ok. Sigamos entonces. El IUE
va a ser el pago, otra vez en negativo, del 25% de la utilidad. Ah, pero acá hay un pero, acá hay un twist. Esa utilidad siempre y cuando sea positiva. O sea, que le voy a poner una función de máximo con el cero. Porque si esto fuese negativo, por poner un número cualquiera, automáticamente no debería pagar igual. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la particularidad de esto? La particularidad de esto es que el caso me dice que el SIN no toma en cuenta para efectos tributarios a la tasa de servidumbre. Ah, caramba. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? ¿Sabes qué? Le tenés que quitar a esta utilidad este efecto. La tasa de servidumbre. Se la tengo que quitar. Y ustedes, o sea, fíjense el efecto de hacer esto. Haciendo esto, le estoy pagando prácticamente 16.000 pesos más al SIN. Y eso es lo que busca el SIN cuando me hace observaciones, me dice, este gasto no corresponde, este no es deducible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación a la que nos estamos enfrentando cuando nos dicen que un gasto en particular no es deducible. ¿Ok? Entonces acá yo voy a anotar esto. De acuerdo a la información del caso, la tasa de servidumbre no es deducible para efectos fiscales. ¿Ok? Entonces, es por eso que estamos tomando estas condicionantes, estos ajustes, estas aperturas. Bueno, hasta aquí todo va bien, todo está fantástico, y aquí aparece un pero. Sí, Martín, te escuchamos. Sí, quisiera, si me puedes volver a explicar, por favor, este cálculo del deducible a entender, y entender la lógica de por qué sube el... No, no me quedó claro, perdón. Claro, no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos diciendo la utilidad es 1.557.000. 1.057.076. ¿Ok? Pero nosotros le estamos restando menos 6.064.800. Menos por menos, esto es más. Entonces, el momento en que el SIN me dice, oye, ese costo que me has puesto ahí no es deducible, implícitamente lo que me está diciendo el SIN es, quiero que pagues más impuestos. ¿Por qué? Porque si fuese deducible, yo puedo bajar la base imponible y pago menos IVA, pero en este caso no. Me queda claro, y solo una duda, esto es aplicable así, ¿no es cierto?, en la normativa boliviana, entonces, eh, ¿es qué es un capricho del SIN? ¿Tiene una lógica por detrás de hacer esto? Ah, hay cosas que suenan a capricho y le buscan una explicación rebuscada. Un ejemplo, hay veces que algunas empresas deciden pagar a sus ejecutivos cursos de formación. Y por decir algo, uno de esos cursos de formación resulta que le va a pagar un MBA a un gerente de la empresa. Ok, entonces la empresa está es un ente privado, está en la libertad de hacer. Cuando registra eso, ese gasto de capacitación de un ejecutivo, el SIN dice, eso no aplica, no es deducible. Por dos motivos, por ejemplo. El SIN dice, primer motivo, tu rubro no es educación. Vos estás pagando por un servicio que es como si vos lo dieras, entonces tu rubro, tu NIT, llamémoslo así, no dice educación. Entonces, capacitaciones no cubro en ningún sentido. Y segundo, y esto ya suena medio gracioso, pero dice, si es gerente, debiste haberlo contratado capacitado, no tenés por qué estarlo capacitando. O sea, eso ya suena a capricho, ¿no? Pero así funciona. Es un ejemplo de los tantos que he escuchado de costos no deducibles. No sé, por ahí alguno tiene alguna historia. Gracias, ¿no?
una historia traumática para compartir. No, no, Martín, no sé si a alguien le ha pasado algo parecido, pero en la realidad es esa, el zinc, Todo con la ta- impuestos es terriblemente dramático y horrible. No hay una cosa que no sea pésima con ellos. así es, coincido, plenamente. Pero ¿qué sucede? Normalmente por este tipo de cosas, por este tipo de ajustes, es que las empresas terminan pagando más del 25%. Si ustedes revisan la contabilidad fiscal de las empresas, la tasa efectiva siempre es mayor al 25%. 26, 28, 32. O sea, son valores a veces importantes. ¿Por qué? Por este tipo de cosas, Gustavo. ¿Sí? No, a ver, no es algo agradable, no es algo bonito de modelar, pero es algo real, por eso lo incluí en el caso, para que ustedes entren en contacto con temas que se van a topar en la realidad. Sí, en el día a día estas cosas aparecen. Bien, ahora charlemos de un pero mayúscula. ¿Cómo calculo el IT para el segundo año? Se me Lic, pueden decir, pero perdón, sí, sí, perdón que lo moleste, Lic. En la sí, celda Rubén. del cálculo del IT, creo que ha tomado el 13% para calcular, ¿estoy bien? En Es el, el, es el 3% de la venta bruta. Usé el ah, ya, 13% para hacerle el gross up del IVA. ya, perdón, esa era una duda que tenía, estaba esperando. Gracias, Lic. Esa era- Ok, no, no hay problema, Rubén, gracias. Entonces, ¿qué hago? Ustedes me pueden decir, pues ya está la fórmula del IT, ¿no? Sí, pero, de aquí viene el pero mayúsculo. El IT se compensa con el pago del IUE de la gestión pasada. Suena trabalengua, yo sé, pero veamos el ejercicio. Fíjense, si yo hago esta fórmula así tal cual, yo debería pagar otra vez un IT de 111.724. Ok, pero aquí la normativa me dice algo, que el IUE, aquí lo voy a anotar, el pago del IUE del año 1 se considera un pago a cuenta del IT del año 2. Ok, ¿y eso qué significa? ¿Cómo se come? Básicamente lo que me está planteando esta situación es que yo puedo usar este monto que pagué de 280 y decirle al SIN, oye SIN, momentito, el segundo año yo no te voy a pagar un peso por IT, no te voy a pagar nada, porque el año pasado te pagué 280.000 bolivianos por IUE, entonces me puedo beneficiar de ese cálculo. Ah, caramba, es correcto. Entonces, ¿cómo lo podemos plantear? Fíjense, por favor, y aquí empieza la modelación. A esa fórmula que teníamos, yo le voy a restar el IVA del año pasado. Ok. Ah, aquí aparece otro problema. Me figura positivo. Es como que yo vaya al SIN y le diga, SIN, me tenés que devolver plata. ¿Ustedes creen que el SIN me va a devolver plata? Difícil. O sea, en este caso la norma no lo permite. Hay otros casos como los CDIM donde el impuesto sí devuelve el dinero, pero ir a tramitar CDIs es casi como sacarse comprar todos los tickets para el sorteo de auditoría del SIN de ese año, por si acaso. Entonces, ¿cómo, cómo termino de modelar esto? Este número debería ser cero o negativo. Ah, ok, cero o negativo. Entonces, fíjense la idea. Tiene que ser el mínimo valor entre este número y cero. Y asunto resuelto. Ahora, fíjense, por eso es importante esto. ¿Qué pasaría si el IUE fuese, vamos a poner cualquier número, 28.000? Tengo que pagar 83.000. ¿Por qué 83.000? Porque si sumo 83 y 28 me da 111.724.
¿Ok? O sea, ¿se entiende cuál es la dinámica de esto? Estoy usando la plata del IUE del año 1 para compensar el pago del IT del año 2. Esa es la figura. ¿Estamos claros hasta acá? Aparte de Marcelo, Martín y Rubén, ¿hay alguien despierto? Está claro hasta acá, por lo menos para mí. Sí, está claro. Súper. Ok, gracias, Daniel. Bien. Ok, entonces acá simplemente vamos repitiendo las fórmulas, utilizantes de impuestos ya sube, porque no pago IT y tampoco tengo amortización, no hay. El IUE va a cambiar, fíjense el IUE, ¿qué pasó? Ah, perdón, el IUE lo tengo que esta fórmula del el valor del 25% lo tengo que poner frisado. Entonces fíjense, ya en vez de pagar 280.000, ahora estoy pagando 318.000. Pero normalmente sucede esto, cuando no pago IT, pago IUE. Cuando me toca pagar IT es que he tenido pérdidas o malas gestiones pasadas. Entonces fíjense por favor, con este cálculo es simplemente copiar, pegar. Y ya tenemos la utilidad neta, que sería el resultado de estos dos. Ok, hasta ahí es un estado de resultados convencional. ¿Cómo hago para pasar de ese estado de resultados a nuestro flujo de caja operativo? Básicamente lo que tendríamos que hacer es calcular primero el EBITDA y a ese EBITDA restarle el impuesto. ¿Cuál sería el EBITDA acá? Ingresos menos costos menos gastos. El IT cuenta como gasto, por si acaso. Y a ese EBITDA le restamos el IUE. Y eso nos da el flujo de caja de operación. Entonces ya tengo el flujo de caja de inversión. Ahora necesito el flujo de caja de operación que ya está calculado. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta respecto a los pagos de IVA que se hacen. Eso no entra en este flujo de efectivo. Normalmente se parte de este supuesto que yo lo he notado acá, que todo viene neto de ellos. Cuando yo evalúo un proyecto, normalmente lo saludable es hacerlo neto de ellos. Se puede hacer el cálculo bruto de IVA y ahí sí tendría que hacerse ese balance entre débito y crédito fiscal. Ya. ¿Qué pasaría si, no sé, en el primer año no entra, no sé, se voltea un negocio, digamos, o no paga un cliente la mitad de, no sé, el 50%, por ejemplo, del ingreso? Este, en realidad esto vendría a ser, como usted dijo, un estado de resultado, ¿no? No es un ingreso o salida de dinero. Ahí viene, buena pregunta. Ese tema debería estar reflejado en el capital de trabajo. O sea, yo debería tener la espalda acá para afrontar de que este tipo no me va a pagar.
Entonces, por ejemplo, si me dice el 50% no va a pagar, ah, pucha, entonces ya no es el 10%, es el 50%. Entonces el capital de trabajo se infla y me afecta toda la estructura del flujo total, ¿no? Ok, perfecto. Buenísimo. ¿Alguna otra consultita? Por favor, los escucho. Una vez más, ¿podrías calcular el EBITDA? Quiero ver Claro, costos que has tomado y demás. Esa partida me perdí. todo menos la depreciación y amortización. ¿Y por qué era que el impuesto, los otros impuestos, el ITE es parte, claro, de los costos? Ya, sí, entiendo. El ITE va como gastos Como y gasto, el IVA va por fuera, ¿no? por fuera, sí. Acá voy a colocar esto, lo que hemos hecho, el flujo de caja operativo es el EBITDA menos los pagos de IVA. Bien. Entonces ya tengo flujo de inversión, tengo flujo de operación, vamos con el flujo de financiamiento. El flujo de financiamiento va a tener 4 detalles, cuatro líneas: préstamo, pago de capital, pago de interés y ahorro fiscal. Entonces vamos a charlar qué es esa cuarta línea. A ver, el préstamo, el préstamo debería ser 1,5 millones. ¿Sí? De acuerdo a la data que tenemos, 1,5 millones. El pago de capital, ¿de dónde sale? El pago de capital sería igual, vamos a ponerlo así, sería igual al préstamo dividido entre el plazo menos el periodo de gracia. ¿Ok? Entonces, el primer año, como tenemos un periodo de gracia, el primer año yo no pago capital. O sea, me están diciendo, ok, por ese periodo de gracia, esto es cero. Primer año es cero. A partir del segundo año, yo voy a pagar negativo 1,5 millones sobre el plazo, que es 4 años, menos 1, que es el periodo de gracia. Entonces esto, todos los periodos me da 500.000 negativos. ¿Ok? Bien, la pregunta importante ahora es, ¿voy a pagar intereses sobre qué? ¿Cómo calculo los intereses para la deuda con el banco? ¿Sobre qué sería? Sobre saldo a capital. Exactamente. Sobre saldo adeudado. Y acá viene la parte interesante. ¿Cómo represento esto? Vamos por partes. El primer año yo voy a pagar, y acá viene otra vez una formulación, la tasa de interés de 12%. Voy a pagar 12%. Bien. Y esta parte es bien importante, por favor, para que tomen en cuenta, la suma de estas dos celdas.
Entonces me dirán, pero ¿por qué de esas dos celdas? Porque voy a considerar el saldo que debo. O sea, ahorita debo 1,5 millones, no he pagado nada. ¿Ok? Para que esto funcione, hay que tener mucho cuidado con este paso, por favor. Y es que de las dos celdas que hemos seleccionado, solo a la primera, ahí le voy a dar un F4. Ustedes dirán, ¿y para qué solo a la primera? Fíjense, por favor, cuando le doy copiar, pegar, automáticamente se va ampliando el área. Si le doy copiar, pegar, automáticamente ya me pagó un pedazo del capital. Por ende, tengo que pagar menos intereses. Copiar, pegar. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo es, voy a pagar 180.000, el segundo año voy a pagar 180.000 de intereses, el tercer año voy a pagar 120 porque ya no debo 1,5 millones, debo solamente 1 millón, y el cuarto año debo 500.000, ya no debo 1 millón, debo solamente 500.000, entonces voy a pagar 60.000. ¿Ok? Esa sería la dinámica para el cálculo de los intereses. ¿Sí? Un interés simple. Bien. ¿Qué podemos mencionar acá sobre el ahorro fiscal? El ahorro fiscal también se lo conoce como el escudo fiscal. ¿Ok? ¿Y eso qué significa o qué ideas tiene? Resulta que el ahorro fiscal lo vamos a identificar de la siguiente forma. El ahorro fiscal es menos 25% del pago de interés. ¿Por qué menos 25% el pago de interés? Básicamente porque los intereses me permiten descontar IVA. Simplemente por eso. Entonces, si yo voy a pagar 12% de interés, quiere decir menos 25%, que me cuesta realmente el financiamiento bancario 9%. ¿Ok? Entonces esto sería menos 25% de F4 por el pago de interés. Entonces aquí tengo 45.000 positivos, 45.000 positivos, 30.000 positivos, 15.000 positivos. Y hasta acá, con estos 4 elementos, tenemos el flujo de caja de financiamiento. Listo. Hasta ahí estamos. Entonces, con toda esta estructura, ya podemos calcular los dos flujos de caja que nos interesan. El flujo de caja libre y el flujo de caja total o flujo de caja simple. Flujo de caja libre sería flujo de operación, de inversión más operación. Y el flujo de caja total sería flujo de caja libre más flujo de caja del financiamiento. Inversión más operación flujo de caja libre más flujo de caja del financiamiento. Hasta ahí estamos claros. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Por favor, los escucho. La pregunta millonaria ahora. ¿Cuál de estos dos flujos de caja uso?
¿El libre o el total? Para evaluar la inversión. Free cash flow. Ok, bien, el flujo de caja libre. ¿Por qué? ¿Por qué preferiríamos usar ese flujo de caja libre, ese free cash flow? Permítame que hagamos esto y lo explique en una pequeña tabla, por favor. A ver. Nosotros podemos pensar en dos tipos de evaluación. Una evaluación sin financiamiento o libre de financiamiento. Evaluación con financiamiento. Y acá voy a colocar los flujos de caja que tenemos disponibles. El flujo de caja libre. Y el flujo de caja total. A ver, vamos por partes. Hacer una evaluación con financiamiento para el flujo de caja libre, esto no existe y no aplica. ¿Ya? Esto no hay. No existe, no aplica. Pero sí tenemos todas las em, todas las posibilidades, toda la estructura de poder aplicar esto y hacerlo lo más ordenado posible. ¿Cómo? El flujo de caja sin financiamiento es lo que llamamos el flujo de caja libre y tenemos una lectura asociada a el costo de oportunidad del inversor. ¿Ok? Por otro lado, el flujo de caja con financiamiento trabajado con el flujo de caja total lo podemos trabajar también como el costo de oportunidad del inversor. Ok, hasta ahí vamos. Entonces, fíjense que con el mismo costo de oportunidad pudiésemos hacer evaluaciones diferenciadas en base a ambos flujos. El otro flujo que existe, o la otra posibilidad, perdón, que existe, es trabajar con esto, pero acá ya sería un costo de oportunidad, más que costo de oportunidad, sería un costo de capital promedio ponderado. Ahora, todo esto, toda esta estructura que estamos discutiendo, aterriza justamente en dos grandes vertientes. Una que sería el CAE, que es este costo del inversor. ¿Sí? Lo voy a poner por acá. Y otro que sería ese costo de capital promedio ponderado, que ya lo llamamos y bautizamos de alguna manera en el caso anterior. ¿Se acuerdan qué se llamaba? ¿Cómo lo bautizamos?
Esto, señores, es lo que llamamos tasa WACC. ¿Sí? Entonces, el mensaje acá es, tenemos las posibilidades de trabajar con ambos flujos, sí. Tenemos la chance de determinar estas evaluaciones, sí. Pero ¿cuál es el tema detrás de esto? Aquí me gustaría conversar dos temitas. Primero que nada, es que al flujo de caja libre se lo llama también flujo sin financiamiento. Y al flujo de caja total se lo llama flujo de caja con financiamiento. Lo que me lleva necesariamente a una discusión. ¿Cuál es esa discusión? ¿Cuáles son las preguntas que realmente estoy evaluando acá? La primera de esas preguntas ¿es viable realizar el proyecto? Y la segunda de esas preguntas ¿es viable financiar el proyecto? Ok, entonces acá ¿cómo aterrizamos esto? ¿Cómo lo amalgamamos? Bueno, resulta de que es viable realizar el proyecto si el flujo de caja sin financiamiento, el valor presente, perdón, del flujo de caja sin financiamiento es mayor a cero. Sin financiamiento. Vamos a anotarlo mejor así, si no desviar. Ahora, la segunda, ¿es viable financiar el proyecto? Depende. Y acá viene el otro, aquí sí aparece el flujo de caja con financiamiento. Si el valor presente, el flujo de caja con financiamiento, es mayor que el valor presente del flujo sin financiamiento, entonces sí es viable financiar. Entonces, lo que quiero decirles esencialmente, y esto es útil para que entendamos, es que lo ideal es que nuestras decisiones sean tomadas en este marco, en este horizonte. ¿Sí? O sea, esto de acá es lo que nos va a generar ese valor presente del flujo de caja. Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, por favor los escucho. Si hay algo que no estuviese del todo claro. Una consulta, Juan, pero en los datos del proyecto tenemos definido con qué tasa vamos a descontar o eso es algo que vamos a ver más adelante. No, más bien justamente es lo que vamos a discutir ahora. ¿Cuál es el CAE que deberíamos usar? ¿El esquema sí está claro de lo que tenemos que hacer? Lo sí. Súper. Voy a ir copiando esto, pero por favor, si hubiera alguna duda, conversémosla. Ok, súper. Ahí está. Listo. La pregunta de Martín es tremendamente pertinente. ¿De dónde sacamos esto? Perdón, le voy a cambiar el nombre a la hoja, le voy a poner el nombre de flujo. Y acá yo había puesto justamente el costo oportunidad. Decíamos, no lo sabemos todavía. No sabemos qué valor va a tomar. Lo que sí sabemos es que la empresa pertenece a un rubro específico que es el transporte de hidrocarburos. Okay. ¿Qué hacemos entonces? Y acá fíjense
voy a abrir el Excel de Damodaran. Y en base a ese Excel de Damodaran, vamos a sacar la información para poder evaluar el proyecto. ¿Sí? Entonces, permítame que voy a compartirles la pantallita de Damodaran. Ahí está. ¿Sí? ¿Me confirman si están viendo la planilla de Damodaran, por favor? ¿Se ve? Sí, Ya, se ve. súper. Buenísimo, gracias. Entonces, esta planilla en esencia, yo les diría, no le hagan ningún cambio. El único cambio que habría que hacer es acá. El rubro de la empresa, lo conocemos, sí. Es transporte de hidrocarburos. Y acá lo tienen. Distribución de petróleo y gas. Listo. ¿Conozco la estructura de financiamiento? Digamos que la conozco. Ok. ¿Cuánto es la estructura de financiamiento? El banco me va a prestar 1,5 millones. ¿Y el patrimonio cuánto voy a poner yo si el banco me va a prestar 1,5 millones? Le damos el valor acá de la inversión neta del 1,5 millones, 864.000. Ok, con esta información, el costo oportunidad de esta empresa debería ser de 14.25%. O sea, si vamos a evaluar el proyecto, este proyecto deberíamos evaluarlo con una tasa de 14.25%. Como bien sabemos, esta planilla no la podemos modificar, no la podemos cambiar, pero sí podemos extraer la información de la hoja de copia. Entonces me voy a copiar este valor, esta tablita, esa foto, y la voy a pegar en el otro Excel, que es el que voy a subir como avance el día de hoy. Cae. Entonces acá simplemente voy a reemplazar el valor, que es 14.25%. Y con eso, señores, ya tenemos todos, absolutamente todos los inputs listos para poder generar los outputs, que en este caso son los resultados del modelo. Quiero resaltar algo y me parece que es muy, muy pertinente conversar. Quiero que vean en el modelo, tengo acá está, fíjense por favor, en las pestañitas del modelo no existe una sola celda que tenga valores digitados, excepto el valor de 0 del caso del año de gracia y los años. El resto, todo el resto son fórmulas. Y eso es lo que yo debería buscar en un modelo que sea auditable, trazable, transparente, ¿sí? No con cosas metidas a dedo, no con vínculos a hojas que no existen. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Nosotros hemos construido esto con una buena estructura, pero muchas veces, quizá por el apuro, por la premura, no hacemos un trabajo limpio, ¿ok? No digo que sea malo, simplemente que no es limpio. En ese sentido, la pulcritud de esto nos garantiza que sea auditable por un lado y nos garantiza mejores tomas de decisiones, ¿sí? Porque si yo cambiase algo y no está vinculado de forma correcta, por ahí tomo alguna definición errónea y eso estaría terrible, ¿ok? Entonces simplemente para que vean y puedan apreciar eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Permítanme que ahora lo que vamos a hacer es, voy a armar otra pequeña tabla de outputs. Y esa tabla de output que va a tener, así como aquí colocamos variable valor unidad, aquí vamos a tener una tabla que diga indicador valor unidad.
Entonces, el ciclo sigue. El ciclo sigue. ¿Ok? ¿Qué hacemos bajo esta lectura? Hay varios indicadores que podemos conversar. Vamos a calcular acá, yo los voy a anotar sus nombres completos. El indicador sería, el primero sería el valor actual neto. El segundo, vamos a hablar sobre lo que es el índice sobre el BAN o índice del BAN. El tercero va a ser la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno modificada. La relación beneficio-costo. Y el periodo de recuperación de la inversión. Todo esto vamos a calcularlo sobre el flujo de caja libre. O sea, todos estos outputs van a estar expuestos, van a estar versados sobre el flujo de caja libre. ¿Ok? Bien. Rápidamente conversemos sobre estos indicadores y, bueno, sus abreviaciones, ¿no? Este sería BAN, IBAN, TIR, TIRM, relación beneficio-costo y periodo de recuperación de la inversión. ¿Okay? Esos serían sus nombres, ¿no? ¿Cómo los calculamos? Bueno, vamos por partes. ¿Qué cosa es el BAN o cómo funciona el BAN? Aquí lo vamos a explicar un poquito en la pizarra. Valor actual neto. El BAN se basa en el principio básico que habíamos discutido antes. Valor es el beneficio menos el precio. ¿Okay? O sea, de ahí nace el concepto de valor. Bajo esta dinámica, el BAN es beneficio, valor presente de los flujos. Y el precio es la inversión que yo hago en el proyecto. O sea, yo voy a pagar la inversión para tener derecho de cobrar los flujos de caja futuro. Esa es la lectura. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuál es la métrica o la dinámica? Acá yo quiero que tener un BAN positivo. Y al tener un BAN positivo, ¿eso qué significa? Primero, recuperación total de la inversión. Segundo, genero ganancias por encima de la rentabilidad objetivo. Cuando digo rentabilidad objetivo, esta es la tasa de descuento. Y finalmente, genero BAN peso de valor para el inversor. Esa es la interpretación de un BAN positivo. O sea, ven ustedes un BAN positivo y tienen todo esto por tras de sí. Ahora, ¿qué pasa con el BAN negativo? El BAN negativo significa es no recuperación de la inversión. O sea, queda pendiente por recuperar la inversión, pocas palabras. Genera una rentabilidad por debajo de la rentabilidad objetivo. Sabemos que la rentabilidad objetivo es la tasa de descuento. Para este ejemplo, el 14.25.
Y acá una aclaración importante. No significa pérdida real, sino costo de oportunidad. O sea, ¿qué me voy con esto? Muchas veces he visto y he escuchado personas que dicen, ah, te salió tu BAN negativo, estás perdiendo plata. No. ¿Ya? El BAN no es indicador de ganar o perder plata. ¿Ya? Eso no, eso es la contabilidad la que va a decir si ganamos o perdemos plata. Lo que yo quiero decir con esto es que el BAN negativo simplemente me dice que no estoy ganando lo que quiero. Por eso es que lo pongo ahí como genero costo de oportunidad. O sea, me gustaría ganar 10, pero estoy ganando 5. Ah, entonces me va a dar un BAN negativo. ¿Cuánto? Menos 5. Ese detalle es importante, porque no me gustaría que ustedes se lleven ese concepto, esa idea, y no lo repitan, llamémoslo así, que no persista esa mala interpretación. BAN negativo no significa perder plata, significa no ganar lo que uno quería. ¿Sí? Es como en un partido de fútbol, necesitaba 3 goles para clasificar, gané por 2. Pucha, no perdí el partido, pero no gané con el puntaje que quería. Esa es la idea de un BAN negativo. ¿Ok? Veamos rápidamente la parte conceptual de los otros indicadores. El índice sobre el BAN, o el índice del BAN, es un indicador de eficiencia de la inversión. ¿Ya? Aquí no hay mucho que comentar. Es un indicador de eficiencia de la inversión y se emplea en portafolios de proyectos. O sea, si tengo varias opciones de proyectos, este indicador ayuda a elegir cuál hago y cuál no. ¿Ok? Y se calcula el IBAN, es el BAN sobre la inversión. Para evitar confusiones lo pongo en valor absoluto, ¿ya? O sea, siempre va a ser con signo positivo, ¿no? Ok, entonces eso en cuanto al BAN y al IBAN. Les comento rápidamente un poquito sobre la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la tasa que vuelve al BAN igual a 0. O sea, ese es el gran concepto de la TIR. Ahora, acá viene la parte dura de esto. No es un indicador recomendable para evaluar proyectos. Porque tiene 3 problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Permítanme que se los enumero. Primer problema, múltiples respuestas. Segundo problema, un mal supuesto de financiamiento. Tercer problema, un mal supuesto de reinversión. Entonces, la TIR, lastimosamente, no es recomendable utilizarla para evaluar proyectos.
Y acá viene aquí un pequeño problema no menor. Hay mucha gente que usa la TIR incluso más que el VAR. Pero la TIR, insisto, tiene estos problemas conceptuales. La TIR es un indicador excelente cuando trabajamos con indicadores de renta fija. ¿Qué son indicadores de renta fija? Bonos. Para valorar bonos son espectaculares. Son espectaculares cuando valoramos activos que tienen vida perpetua. El caso de las acciones por método de Gordon, por ejemplo. Entonces, hay un paraguas interesante de trabajo de la TIR, pero lastimosamente por la fluctuación y la volatilidad que tiene los flujos de caja de un proyecto, no es recomendable su uso. Por eso es que aparece como una alternativa a la TIR modificada, que corrige todo lo anterior. Bien, pero conceptualmente me interesa que por lo menos estos tres que nos está dando el tiempo para tocar, queden claros. Los otros indicadores los describiríamos un poquito ya en la siguiente sesión, pero me gustaría escuchar si hay alguna duda respecto a lo que acabo de plantear. Bien, si no hay dudas, señores, les agradezco nuevamente la conexión y nos volveremos a ver el día lunes para cerrar nuestro curso taller. Y nuevamente mil gracias por conectarse viernes en vez de estar pasándola bien. No, mentira. Gracias, profe. Muy bien, Gracias. muchas gracias, Juanfer, y a todos. Nos veríamos el lunes. Gracias. Muchas gracias, Juanfer. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta gracias. luego.